invitación que hizo Pasal para que, bueno, conozcan esta propuesta educativa que es la licenciatura en criminalística. En esta oportunidad, bueno, quien habla, mi nombre es Karina, yo estoy trabajando actualmente en el área de ingresos y también en el área de extensión universitaria, y mi compañera Romina, que ella está como coordinadora de la licenciatura en criminalística. Nos acompañan también dos profesoras de la casa que son egresadas también de Casal, ¿sí? María Eugenia Petrini y Macarena Tallarico, que son profesoras de inspecciones populares y levantamiento de rastros. Un poco la idea de esta charla es explicarles de qué se trata la carrera, ¿sí? Que entiendan un poco el plan de estudios y, bueno, que ustedes puedan evacuar todas las consultas que quieran, tanto administrativas como académicas. Así que, bueno, para dar curso y a esta charla le doy la palabra a María Eugenia. Muy bien, gracias Cari. Muy buenas tardes a todos los presentes. Los invito a quienes quieran y tengan ganas de encender las cámaras, así podemos vernos un poquito más y conocernos y ver qué les va pareciendo todo esto. Bueno, la propuesta para este encuentro que tenemos con Macarena es diferente a la de otras charlas que estuvimos dando. Y se nos ocurrió plantearlo a raíz, o a través, mejor dicho, o por medio de una clase. Bien, entonces, hoy lo que van a presenciar o lo que vamos a compartir en este ratito es cómo es una clase de criminalística apuntada a qué es lo que van a hacer y de qué se trata la carrera en definitiva. No se asusten que no vamos a ver una clase teórica específicamente, pero ustedes nos dirán después si les pareció o no interesante trabajarla de esta manera. Pueden interrumpirnos, pueden hacernos preguntas, no hay ningún problema. Como les contaba Karina, tanto Macarena como yo estudiamos en esta casa de altos estudios, así que tenemos un gran cariño y apego por la universidad. Y bueno, y por la carrera, qué decirles. No me voy a entusiasmar demasiado, pero bueno, es lo que... No les voy a mentir, no es que de chica lo quise hacer, porque no es que a los 5 años andaba con una lupa por todos lados. Con total sinceridad les voy a contar que me decidí en la última semana de mi 5.º año de la secundaria, cuando fui a una charla, así igual que ustedes, a ver de qué se trataba esto. Sabía que me gustaba la investigación, sabía que quería colaborar con la justicia, sabía que no quería ser abogada, así que bueno, cuando fui a esa charla se me aclararon muchas cosas. Así que espero que hoy esto que transmitimos con Macarena les pueda servir a ustedes para ver si es lo que están buscando para hacer de sus vidas profesionales. Lo que vamos a tratar de abarcar hoy es, bueno, una pequeña introducción a la criminalística, tener alguna noción de qué es una inspección ocular, conocer de qué se trata el trabajo cuando uno habla de rastros y de identidad humana, un breve recorrido por balística, mencionar algunas cuestiones de documentología y trabajar o mencionar algunos aspectos de la accidentología vial. Siempre sugiero o sugerimos que tengan presente cuáles son las incumbencias, cuál es el perfil del egresado. No todas las carreras de licenciaturas en criminalística tienen las mismas incumbencias. La nuestra es de las más completas en ese sentido, así que háganse una pasadita para ver esas cuestiones. ¿Tienen en sus cabezas qué es la criminalística, de qué se ocupa? ¿Tienen información real? ¿Tienen una fantasía? ¿Saben qué es? ¿O estamos totalmente a ciegas y venimos acá a ver de qué se trata todo esto? Si se animan por chat, por video, por audio, no hay problema. Si quieren, yo hice una parte de criminología en otra facultad y trabajo para la justicia y hice cursos también de criminalística y de
dactiloscopía, un poco de cada cosa. Yo hace como 5 años que me viene dando vuelta por la cabeza esto. Bien. Y el año pasado me anoté en siglo XXI por el tema de la pandemia y que no quería cursar presencial. Pero bueno, la facultad, la verdad, perdón que lo diga, pero es un desastre, tiene mala enseñanza, el sistema anda para la miércoles. Y estuve buscando y me recomendaron UCASAL y en cuanto vi que abrían la inscripción, adentro. Buenísimo. La idea entonces es unificar todos esos cursos. Buenísimo, Juan Pablo. Aprender, me gusta, siempre me gustó más la criminalística y después aprendí un poco lo que es la criminología y dije, bueno, agrandemos, total, cuanto más, mejor. El saber no ocupa lugar. Exacto. Muy bien. Y acá nos quedamos un ratito, es decir, ahí dice, ahí en rojo, si ustedes amplían sus pantallas, dicen, antes debemos saber. Es decir, antes de hablar de criminalística, antes de introducirnos a todo esto, tenemos que saber esto que está planteado acá. El tiempo que pasa es la verdad que huye, o lo van a encontrar como es la verdad que vuela. Es un estipulado que realizó Edmond Locard, que fue un estudioso y uno de los precursores de la criminalística, y que está directamente vinculado, no hace falta ampliar demasiado más en las palabras que plantea la frase, pero si vamos a lo concreto, está planteado en los términos de decir, bueno, cuanto más tiempo pasa o más nos alejamos del momento en que ocurrieron los hechos, la verdad se nos puede ir escapando. Entonces, como peritos, como licenciados en criminalística, como responsables del manejo y del estudio de indicios y de evidencias, tanto en laboratorio como en el lugar del hecho, tenemos que tener esto en cuenta. Trabajar con premura, no dilatar los tiempos más de lo necesarios, hacerlo siempre con responsabilidad, porque directamente ligado a nuestro trabajo hay alguien que está esperando esa resolución, nuestras conclusiones periciales, ¿sí? Está esperando justicia, querrán decir ustedes. Nosotros como peritos no hacemos justicia, pero colaboramos con esa justicia. Entonces, cuanto mejor hagamos nuestro trabajo, de mejor manera vamos a ayudar a esa persona que está esperando. Avanzamos, Romy. Bien, ¿qué es la criminalística? Es una gran pregunta. ¿Cuál es su ámbito de actuación? Acá vamos a hacer un punto bastante importante, aprovechando que Juan Pablo hizo algunos comentarios, y él nombró la criminología. La criminología es otra cosa, ¿sí? La criminología es otra cosa. La criminología estudia el por qué ocurrieron los hechos. Bien, analiza entonces lo que se llama génesis biopsicosocial de ese hecho y está ligado específicamente a la conducta de las personas. La criminalística, en cambio, y acá pasamos a la siguiente, la criminalística, en cambio, se ocupa de fíjense, vamos de abajo para arriba, dice, se ocupa de la investigación de los delitos, pero se ocupa de la investigación en el sentido de buscar o analizar o interpretar los testigos mudos de un hecho, ¿sí? Fíjense, la definición que decíamos recién es de Locard nuevamente y es del año 1900. Vamos a la del medio, que es de 1894, es decir, más vieja aún, y habla de conjunto de teorías que se refieren al esclarecimiento de los casos criminales, aportada por Gross, otro precursor de la criminalística, y alguno más contemporáneo quizás que es el autor Guzmán, dice que es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodologías y tecnologías al estudio de las evidencias materiales, descubre, verifica científicamente un hecho presuntuosamente delictivo
y a los presuntos autores aportando pruebas. Es decir, fíjense, para distinguirlo bien y centrarnos en qué trabaja la criminalística, en las evidencias materiales, lo que llamamos testigos mudos. Y en las tres definiciones está totalmente ligada a la ciencia penal o a la justicia o a la investigación de delitos. En nuestro país, aclaro, la investigación está dada por los jueces o por los fiscales. Bien, los peritos no llevamos adelante una investigación, pero colaboramos activamente de ella cada vez que la autoridad judicial así lo requiere. Pasamos a la siguiente. Entonces, a esta pregunta, ¿qué es la criminalística? La respuesta es que es una ciencia interdisciplinaria, porque se nutre de otras ciencias y también de otras disciplinas, que tiene por objeto la interpretación, la búsqueda de los indicios, ¿sí?, en un lugar del hecho o en un expediente penal, con el fin de lograr identificar cuál fue el hecho cometido y lograr individualizar a los autores, ¿sí? Así de complejo es. ¿Y cuál es su ámbito de actuación? Dice, y acá pasamos a la siguiente, Romy. El ámbito de actuación está, como decíamos recién, ligado específicamente al espacio judicial. Los licenciados en criminalística, la licenciatura en criminalística es una carrera independiente del derecho, ¿sí? Es independiente del derecho, lo aclaro porque hace bastante tiempo atrás era una especialización de abogados, pero hoy en día es algo completamente distinto. Pero sí actuamos cuando la autoridad judicial así lo requiere. Es decir, ocurre un hecho. Imaginémonos, aparece el cuerpo sin vida en una casa. Entonces la persona ingresa al domicilio, encuentra esta situación, al primero que llama es a la policía inmediatamente le da intervención a la autoridad judicial que está de turno. Llámese, por ejemplo, fiscalía. Llama al fiscal y el fiscal ordena las tareas que este personal policial tiene que hacer. Generalmente esa autoridad judicial va al lugar del hecho o baja al lugar del hecho, como el término que se utiliza, y empieza a disponer de las medidas necesarias. Entre ellas está llamar al equipo pericial o a policía científica, como ustedes lo habrán visto por ahí, compuesto generalmente de especialistas en criminalística, licenciados o peritos en algunas de las disciplinas. Ahí el equipo pericial empieza a trabajar, pero fue a requerimiento de esta autoridad judicial. ¿Por qué a requerimiento? Porque es este fiscal el que necesita saber qué pasó y él no lo sabe o no sabe por dónde empezar. Si bien tiene su experiencia, etcétera, etcétera, técnica y científicamente no sabe cómo hacerlo. Por eso llama a el equipo de peritos para que puedan resolver y actuar. Bien, acá si después ustedes tienen ganas, pueden entrar a ver el articulado del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Civil y buscar en medios de prueba para saber más o menos qué pautas tenemos que seguir los peritos, ¿sí? Porque somos peritos, es decir, somos peritos. ¿Qué significa perito? Bueno, pueden ir al diccionario, pueden ir a la RAE, buscar en Google, lo que quieran. Perito es un experto, entonces por eso la autoridad judicial nos llama, porque somos expertos en determinada materia para responder sobre determinados asuntos, ¿sí? Pasamos, Romy. Una de las cuestiones que tratamos de hacer, o lo que se denomina criminalística de campo, es el trabajo en el lugar del hecho. Hay dos cuestiones. Una es el trabajo en el lugar del hecho, otra es el trabajo de laboratorio, ¿sí? Acá estamos centrados en trabajo de campo, trabajo del lugar del hecho y por lo tanto inspección ocular. Pasamos a la siguiente. Maca, ¿querés hablar de esto un poquito? Dale, buenas tardes. Bueno, dentro de lo que conocemos como los lugares de la criminalística, está lo que conocemos como lugar de los hechos,
que es el lugar donde se va a desarrollar la acción delictiva. Por ejemplo, en una casa alguien le dispara a otra persona, es el lugar de los hechos. Pero hay también otros lugares, que es el de vinculación, que es el medio de transporte que se va a utilizar como un enlace entre este lugar del hecho y el lugar donde vamos a encontrar el cuerpo, por ejemplo. Siguiendo este ejemplo que estoy diciendo, hay un disparo en una casa, esta persona carga el cuerpo, lo coloca dentro del auto para llevarlo a un descampado, por ejemplo. Y ahí tenemos los tres lugares. El lugar de los hechos, donde se desarrolla la acción delictiva, el transporte, el medio de vinculación que utilizamos, y el de hallazgo, donde vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros al cuerpo. Bien. No sé si seguís vos. Dale. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas tres cuestiones o estos tres posibles lugares? Porque a veces en nuestro lugar del hecho nos encontramos un cuerpo, que no es el lugar donde ocasionó la muerte, donde se ocasionó la muerte de esa persona, sino es el lugar de descarte, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces, fíjense lo complejo de esa situación, que tenemos que actuar con tanto cuidado de no perder de vista nada, ni huellas de rodadura de vehículo, de pisada, de arrastre, etcétera. Porque tenemos que interpretar y ya ponernos en esa posición de que de alguna manera ese cuerpo llegó hasta ahí. Y quizás los indicios que están próximos a ese cuerpo nos puedan dar el puntapié hacia dónde buscar o hacia dónde sugerir a la autoridad judicial que pueda buscar. Bien, por eso siempre es importante definir o tener bien en claro estas cuestiones. Bueno, pero ¿qué es una inspección ocular, ¿no? Que estamos ahí hablando. La inspección ocular está definida de esta manera, es un proceso, dice, metódico, sistemático y lógico. ¿De qué? De búsqueda de indicios. Esta inspección ocular consiste en esta observación que estamos hablando, integral, minuciosa de ese lugar del hecho. Y es importante destacar que es metódica, sistemática y lógica, porque toda inspección ocular tiene una razón de ser, está organizada, no es azarosa, no es aleatoria. Por eso es necesario que quienes trabajan en esta instancia estén capacitados y formados profesionalmente. ¿Para qué? Para no dejar o no perder de vista o no perder directamente ningún indicio que pueda ser de suma utilidad. Pasamos. Elementos de una inspección ocular. ¿Sí? Elementos de una inspección ocular. La inspección ocular dijimos que es la observación integral minuciosa de un lugar del hecho que tiende a buscar y tiene sus pasos, registrar, etcétera, ahora los vamos a ver, en los diferentes indicios. Pero en esa inspección ocular interactúan diferentes elementos. Primero el llamado judicial, desde ya el lugar del hecho, que es el espacio físico donde se desarrolla esa acción que vamos a investigar y que es susceptible de ser un delito, el equipo interdisciplinario de trabajo, específicamente formado para eso, científicamente, y el instrumental, ¿sí? Cada perito no va despojado de instrumental, tiene que ir con determinados determinados elementos al lugar de trabajo, que son los que van a ayudar. ¿A qué? Bueno, a buscar los indicios, porque no todos los indicios son visibles. Hay rastros papilares que son latentes y que necesitamos de instrumental para poder verlos y revelarlos. Manchas hemáticas que pudieron haber sido lavadas, no se ven a simple vista, también necesitamos de instrumental. Siempre la participación, yo diría que es un 50% y un 50% de capacitación profesional e instrumental. Entonces, todo eso forma parte y da lugar a una inspección ocular. Pasamos. ¿Cuál es la utilidad? ¿Sí? A ver si se animan ustedes en función de lo que estuvimos escuchando. ¿Cuál es la utilidad entonces de una inspección ocular? Ahí pasamos a la siguiente, Romy. ¿Se animan a decir para qué entonces una inspección ocular?
para buscar indicios. Hallar hechos que no están a la vista de nosotros. Bien. ¿Alguno más? Acá en el chat dicen para formular una hipótesis inicial. Bien. Bien, una o varias hipótesis. Es interesante eso. Nosotros como peritos en un lugar del hecho, como licenciados en criminalística, analizamos la escena realmente. No vamos a juntar y a ver indicios aleatoriamente o azarosamente, encuentro esto, bueno, lo levanto, No, empezamos a plantear y a interpretar los testigos mudos de ese lugar del hecho. Entonces nos formulamos una, formulamos dos, tres hipótesis y no nos apegamos a una, porque a veces las cosas no son como pensamos en un primer momento. Pero es importante trabajar a conciencia en todo lo que estamos haciendo. Bien, pasamos a la siguiente. Este trabajo en el lugar del hecho tiene sus pasos, ¿sí? Que son los que con Macarena, por ejemplo, en primer año ya los vamos desarrollando. Una inspección ocular parte desde el primer punto, que es hacer la preservación de ese escenario hasta la recolección de los indicios, ¿sí? Entonces, empezamos con la preservación, que es lo que generalmente se ve. No somos muy adeptas de trabajar con, o de ver, o de seguir casos por los medios, porque a veces lamentablemente no dan la información precisa, entonces, bueno, todo es muy confuso. Pero si ustedes lo ven, o si ven series, o si ven películas, lo primero que se hace es la preservación, cerrar ese lugar, ¿sí? Preservarlo, resguardarlo, aislarlo. Utilizan cintas, conos y todo lo que ustedes ven. Después viene la observación, donde vamos viendo cada indicio. Ahí empiezan a generarse las hipótesis que decían recién en el chat. Empezamos a ordenar nuestras ideas, a ver de qué pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido. Son interrogantes que tienen que ver con la criminalística. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Bien, tenemos que respondernos eso. El registro, punto fundamental de una inspección ocular y el trabajo del laboratorio. El registro fotográfico, fílmico, planimétrico, escrito, dejar constancia lo más rigurosamente posible de cómo estaban las cosas en ese momento. ¿Por qué lo más rigurosamente posible? Porque hoy podemos ir a hacer una inspección ocular y dentro de 3, 4 años nos pueden llamar a juicio, a declarar, a ver qué es lo que hicimos. Y lo único que tenemos en ese entonces va a ser el registro que hayamos hecho, porque nuestra memoria seguramente no va a estar tan ahí precisa. Clasificación de los indicios y recolección de los indicios, que es el último punto de una inspección ocular. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Se ve, Romy, o no entonces? ¿El video? Sí. Ah, bien. Bueno, hasta acá inspección ocular. Ahora pasamos a ver, o a charlar un ratito, es decir, cuando hablamos de rastros papilares o de identidad humana, que es como ustedes lo van a tener en el programa de la materia, ahí lo que tratamos de hacer es, vieron que en la definición de criminalística decía también identificar a los autores. Bueno, la identificación de los autores viene por medio de esto, es decir, supongamos, como estamos viendo en el video, que hay un papel en blanco en su lugar del hecho que podría contener, porque esto después ustedes lo van a saber, es una superficie potencialmente apta para contener rastros papilares. Y se llaman rastros papilares latentes porque a simple vista no los vemos. Entonces necesitamos de diferentes elementos para poder hacer visibles esos rastros, que ahí ya van apareciendo, ¿sí? Acá estamos aplicando, fue en el marco de una clase que dimos con Macarena, aplicando un revelador físico del tipo magnético. Tiene esa particularidad que ustedes están viendo, donde el reactivo el revelador se agrupa al aplicador porque tiene pequeñas limaduras que hacen que reaccione este magnetismo. Bien. Y ahí fíjense, ustedes seguramente lo ven medios alejados, pero esas manchitas más negruzcas que van apareciendo son los rastros papilares que han sido revelados. Bien, a partir de eso
¿qué hacemos como licenciados en criminalística? Se buscarán las fichas decadactilares de los sospechosos para hacer nosotros específicamente nuestra labor de cotejo y poder establecer la identidad de uno y otro. Entonces, cuando hablamos de identidad humana, abarcamos estas cuestiones específicamente que hacen al sistema dactiloscópico argentino o a la dactiloscopía. Ensayamos, practicamos y van ejercitando sobre distintos tipos de soportes con distintos reveladores. ¿Pasamos a la siguiente? Otra de las ramas de la criminalística u otra de las grandes disciplinas que acompañan a la criminalística es la balística. ¿Querés hablar vos, Maca, un poquito? Dale. Dentro de la balística nosotros, bueno, vamos a ir estudiando todas las armas de fuego, siempre en base a nuestra ley de armas y explosivos y nuestro decreto. Vamos a tener que tener conocimientos para saber diferenciar una pistola de un revólver, si hay arma larga, como ejemplo una escopeta. Vamos a tener que tener conocimiento en todo y dentro de nuestro ámbito laboral, dentro de la balística podemos hacer la actividad pericial de pericias de identidad de arma y proyectil. Esto quiere decir, este proyectil pudo haber sido disparado por esta arma, por ejemplo, por esta pistola. Lo mismo con la identidad arma-vaina. Vamos a poder hacer si aptitud y funcionamiento de las armas de fuego era apta para disparo. Una de las preguntas. Podemos también determinar los restos del disparo para saber a qué distancia se produjeron, con distancia de disparo. Podemos realizar revenidos metalográficos. Esta es una pericia que se hace porque cuando entra en el mercado negro, por así decirlo, un arma, lo primero que se hace es limar su número serie para evitar que se identifique. Entonces, con el revenido metalográfico, que es algo sumamente químico, nosotros lo que hacemos es poder volver a su estado original, podemos revelar esa numeración. Y también todo lo que tenga que ver con el estudio de las trayectorias. No sé si me olvidé algo. No, perfecto. Bien, y también la criminalística abarca el estudio de los incidentes viales. En esto también tenemos que ir a un lugar del hecho, hacer todo el relevamiento, hacer la inspección ocular o hacerlo a través de un análisis de causa. Es decir, a veces como licenciados en criminalística vamos al lugar del hecho, a veces nos mandan la causa con todo lo que hay hasta el momento para poder armar o expedirnos acerca de cómo ocurrió, cuál fue el modo de ocurrencia de ese hecho. En este caso, un incidente vial. Analizar el estado de la calzada, analizar la vía de circulación donde se produjo, analizar los vehículos, los daños que puedan tener, la fuerza principal donde estuvo dirigida, para poder asignar lo que se llaman roles, ¿sí? El rol de colisionante o colisionado, para poder establecer las posiciones de preimpacto, de postimpacto, para poder establecer las velocidades. Por todas estas cuestiones que estamos mencionando, fíjense por qué es interdisciplinaria la criminalística, porque además va a necesitar de otras disciplinas, de otras ciencias, como dijimos en un principio, y en este caso quizás un poco de física, un poco de matemáticas, ¿sí? Para poder ayudarnos y tener fundamentos, porque como peritos no solo concluimos, sino tenemos que fundamentar científicamente esas conclusiones a las que arribamos. Y por último, también estudiamos los documentos y las escrituras. Es importante este conocimiento, es muy amplio, no solo para decir si un documento es falso o no, o si está adulterado o no, que son cosas distintas, sino también para saber cómo manejarnos en un lugar del hecho, como este que estamos acá, están tachadas las escrituras por unas cuestiones de no divulgación, pero cómo manejarnos con un lugar del hecho, con papeles o documentos en un lugar del hecho como este. Es decir, tenemos un documento ensangrentado, con sangre fresca. Bueno, ¿cómo hacemos como perito? ¿Cómo lo levantamos? ¿Cómo lo preservamos para que se puedan hacer todas las pericias que pueden surgir de ese papel? Desde
ADN, rastros papilares, el estudio de los patrones semáticos y la escritura, ¿sí? Que está tapada, vuelvo a decirlo, pero está ahí. Entonces, bueno, todo esto es de lo que la criminalística es capaz de hacer y no los aburrimos más. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a las profes en función a lo que estuvieron hablando, pueden hacerlo por chat o directamente habilitar el micrófono y hacer las consultas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a lo que usted dijo de que quizás uno levanta pruebas y son archivadas hasta que el juicio sale, que puede llegar a pasar entre 3 o 5 años, que es un ejemplo, las copias que tendríamos que tener nosotros sobre lo que hicimos sobre ese caso preciso, ¿sería tipo una copia de cadena de custodia? A ver, la cadena de custodia es un elemento que acompaña al efecto. ¿Sí? Nosotros en ese caso no debiéramos tener copia de la cadena de custodia porque si levantamos, que tengo a mano, tengo una resma de hojas acá, levantamos las hojas estas, las ensobramos, perfecto, en el lugar del hecho labramos la cadena de custodia, la planilla de cadena de custodia o el documento de cadena de custodia, se abrocha al efecto y esa cadena de custodia acompaña al efecto. Nosotros como peritos, como mucho, podemos guardarnos una copia de la inspección ocular o del informe que hayamos hecho, pero no de la cadena de custodia, ¿sí? Ah, entonces solamente es una copia del informe. Exacto. Ah, listo. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Quedó todo muy claro. Ya pueden ir a rendir un parcial que estamos aprobados. No. ¿Dicen? Todo claro, la verdad lo explicaste muy bien. Bueno, gracias, Candela. Bueno, Macarena también, obvio. Ahora tienen que sacar una hoja. Bueno, si viene el examen. Bueno, esperamos que les haya sido un poco didáctico que explicarles teóricamente de qué funciona la criminalística. Ahí hay algo en el chat, ¿no, Maca? Sí, Aileen nos consulta, para después poder dedicarse a esto, ¿tenés que ser policía? Es decir, para conseguir un trabajo. Tengo muchas personas que me dicen que tengo que ser policía. Bueno, miren, es decir, ya sabiendo qué es la criminalística, ya sabiendo qué es la licenciatura en criminalística, ahora viene lo siguiente. ¿Cómo podemos trabajar como licenciados en criminalística? Hay 3 opciones, ¿sí? Peritos de oficio, peritos oficiales o peritos de parte. ¿De qué depende cada uno? Ahora les voy a comentar de qué se trata cada uno, pero ¿de qué depende? Y la verdad es que depende de ustedes, qué tipo de perito quieren ser. Porque a veces no va a trabajar en una fuerza con la personalidad que tiene uno, a veces no va a trabajar solo con la personalidad que tiene uno, o con las ganas, o con el tiempo. Perito de parte, vamos a empezar por el perito de oficio. Perito de oficio es como un perito particular, es decir, ustedes licenciados en criminalística el día de mañana egresan, se van a inscribir a la justicia, ¿sí? Hay unos meses para hacer la inscripción, en determinado momento del año, es decir, se pueden inscribir. ¿Y a dónde se van a inscribir? A las cámaras de los fueros al que quieran trabajar. Entonces, van con su título, pagan un bono para matricularse o entrar a las listas que se llaman listas de oficio. Bien, ese es el perito de oficio. ¿En qué momento van a actuar? Entra una causa al juzgado, el juez dice que necesita un perito, se hace un sorteo entre los peritos que están inscritos, salen designados ustedes, actúan en esa pericia. Cobran el día que esa causa se dicta sentencia, ahí tienen su regulación de honorarios. ¿Bien? Conozco peritos a los que les ha salido, para que se den una idea, 3 causas por mes. Conozco peritos que le ha salido 1, conozco peritos que en el año le han salido 2, pero por una suma exorbitante. Y por eso, o de esa manera, pueden vivir también. Perito de oficio, dijimos. Vamos al perito oficial. Perito oficial es el perito que trabaja
para un organismo del Estado. Organismo, llámese Fuerza de Seguridad, llámese Justicia, particularmente, y para que tengan una noción, yo soy perito oficial, trabajo para la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Previo a eso, trabajé como perito oficial en la Prefectura Naval Argentina. Ingresé por concurso. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que en determinado momento del año y bajo necesidad abren a concursos para profesionales. Bien, depende la fuerza, tienen estado policial o no y continúan también con la carrera, uniforme, portación de arma, etc. ¿Qué significa ser perito oficial? Significa que tengo un horario que cumplimentar, que todos los meses cobro un sueldo y que puedo hacer una pericia o 50 en el mes por la misma plata. Bien, por eso al principio dije que depende cada uno. Capaz que ustedes dicen, no, yo ni loco voy a trabajar todos los días para esto, prefiero esperar, ¿no? Entonces ahí depende. Y el perito de parte es el perito que es contratado por una de las partes que están involucradas en el proceso. Generalmente van a regulación de honorarios al momento de dictar sentencia, pero también la parte ¿cuál va a ser? Y generalmente es un estudio jurídico o el abogado que lo contrata, le paga también un sueldo. ¿Sí? Esas son las tres grandes opciones que tenemos para trabajar.